Buenas noches a todos. Continuamos con el estudio del libro La ciencia oculta. Comenzamos hoy el capítulo 10, las doctrinas del karma y la reencarnación. Invocación. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Empezamos capítulo 10, la doctrina del karma y la reencarnación. En estos días, en que parece haber emergido en Occidente un marcado interés en doctrinas esotéricas, es sorprendente escuchar algunas de las opiniones expresadas de estas doctrinas. En Europa y en las Américas hay ahora un creciente número de personas criadas cristianas que expresan una creencia en la reencarnación, doctrina categóricamente refutada por el cristianismo. Una encuesta conducida en Estados Unidos, país fundamentalmente cristiano, en 1985 mostró sorpresivamente que el 70% de los hombres encuestados entre las edades de 20 a 40 años manifestaron creer en la doctrina. En nuestra propia experiencia, sin embargo, el 95% de quienes consultamos en ese grupo no pudo ofrecer explicación alguna que justificase su creencia, salvo por una vaga noción expresada de que es algo que tiene sentido. Ninguno de los creyentes en esta teoría, como la llaman, ha realizado el menor esfuerzo por estudiarla cuidadosamente, y su aceptación se basa, como es habitual, en cosas que no tienen nada que ver con la doctrina misma. La aceptan porque les gusta, porque en cierto sentido les otorga una esperanza de inmortalidad, pero no por convicción racional. La reencarnación es el método de progreso que nos es asignado y que quiere decir proyectar una parte de nosotros en los planos inferiores con el objeto de realizar ciertas experiencias, adquirir cualidades que resulten de las mismas y asimilarlas para luego apropiarnos del fruto del esfuerzo. Y en cuanto a quienes rechazan la doctrina, su rechazo se basa en el hecho de que contradice los dogmas adquiridos mediante lo que ellos consideran como sagradas escrituras, sin siquiera remotamente pensar que éstas han sido escritas por seres humanos y que de sagradas no tienen nada, aunque alberguen algunas gotas de sabiduría extractadas de escrituras mucho más antiguas. Creen muchos de ellos firmemente que se trata de la palabra de Dios, porque la idea que ellos tienen de la deidad es la de un ser antropomórfico de la raza de ellos que escribe libros. Ese es el nivel de quienes niegan la reencarnación. La mayoría de las religiones incitan a una fe ciega, a creerle algo a alguien. Y ese alguien generalmente es una persona de autoridad. Y en cuanto a las escrituras llamadas sagradas, han tenido muchas modificaciones. Y una muestra de ello es el Concilio de Constantinopla en el año 573, que fue cuando la Iglesia Católica eliminó la creencia de la reencarnación. Antes de eso, pues se creía la Iglesia Católica en la reencarnación. El sentido común nos dicta que para determinar el valor de una doctrina o una idea, sea esta religiosa, filosófica o política, hay primeramente que identificar su origen. Y una vez logrado esto, y considerando esa fuente como seria y confiable, proceder a estudiar lo que nos entrega y estudiarlo bien.
Cualquier otro tipo de actitud, si lo que deseamos es hallar información legítima y viable, no va a pasar de una reacción emocional que nos mantendrá en la ignorancia. La verdad no tiene por qué gustarnos para ser verdad. En este sentido, la teosofía no exige una fe ciega, sino que la reforma. Son conocimientos que se pueden comprobar por el uso de las facultades internas. Se cree algo no porque alguien lo diga, sino por personal y directa comprobación. Y no es para que se crea, sino para que se estudie, se investigue, se analice, se medite y cada quien pueda sacar sus propias conclusiones. Y lo que se nos dice en la teosofía es la suma de conocimientos acumulados por la investigación y experiencia de los maestros. El nivel de ignorancia, de información equívoca, de intolerancia y de mala fe que rodea la doctrina de la reencarnación en Occidente es sorprendente. Entre las razones que se esgrimen para negar la validez de la doctrina está el hecho de que se considera absurdo que alguien pueda volver a la encarnación en un cuerpo animal en castigo por sus pecados. Encuentran la idea repugnante y tienen razón. El problema es que la doctrina de la reencarnación no postula en absoluto semejante idea. Desafortunadamente propuestas por algunas sectas hinduistas y budistas mal informadas. Esa es otra doctrina llamada transmigración. Y el sentido común más elemental la descarta por completo, dado el hecho de que el alma humana no puede funcionar ni evolucionar en un cuerpo que no sea humano. Semejante idea es como recurrir a un caballo para darle potencia a un automóvil, algo imposible. No podemos olvidar que el nuestro es un universo que se rige por ley y orden, y que estas leyes están a su vez regidas por el sentido común y la armonía. Esa creencia de que el alma transmigra de formas humanas a formas animales, a formas vegetales o minerales, es rechazada por la filosofía esotérica. ¿Por qué? Por ser irracional y porque se opone abiertamente a las leyes fundamentales de la naturaleza. Como nos dice el texto, un alma humana jamás podría encarnar en un animal. Eso sería involución. La evolución es siempre hacia adelante. Se puede retener, se puede estancar, pero nunca retroceder. Y además, la mónada humana nunca ha sido otra cosa que humana. Además, el ego humano no puede encarnar sino en formas humanas, pues solo éstas ofrecen las condiciones mediante las cuales son posibles sus funciones. Pero hay algunos autores que lo interpretan de una manera alegórica, relacionándolo con estados espirituales del alma humana, a eso de la transmigración. Por ejemplo, cuando dicen que alguien va a encarnar como un tigre. ¿Qué quiere decir como un tigre? Pues como un hombre que tiene crueles instintos. O como un zorro. ¿Qué quiere decir un zorro? Alguien con astucia, con sagacidad. O quizás como un ave de rapiña, que es alguien que ataca a sus semejantes, etcétera. Por ahí lo interpretan muchos autores. La propensión que a veces desplegamos para inventar nociones absurdas acerca de temas trascendentales parece ir paralela a nuestra ilimitada disposición para aceptar ingenuamente cualquier cosa que una persona ignorante, pero con suficiente carisma personal y con su propia agenda, nos asegure ser una verdad absoluta revelada por Dios. El lamentable estado de somnolencia que ha caracterizado el estado de conciencia de gran parte de los seres humanos durante los últimos 2000 años ha hecho posible que ideas sin sentido proliferen como dogmas en los cuales se ha creído ciegamente como revelación divina. Simplemente porque durante este periodo
los seres humanos, especialmente en Occidente, no se han tomado la molestia o han sido incapaces de analizar la legitimidad y sensatez de lo que se les ha dicho. Por cerca de 2000 años, hemos atravesado por un periodo de oscuridad, ignorancia y horror sin paralelo en la historia de la humanidad desde que existen medios de información. El amanecer de una nueva era, llamada por algunos la era de Acuario, va cayendo gradualmente bajo las influencias cósmicas que comienzan a afectar al planeta, estableciendo con ello una diferente tasa vibratoria que está produciendo considerables cambios en la mentalidad que rigen las relaciones humanas. Es fácil observar los acelerados cambios en tecnología y mentalidad que se produjeron durante los últimos 50 años del siglo XX. Todo ello como consecuencia de estas influencias cósmicas antes mencionadas. La teosofía nos invita a pensar, nos incita un deseo a saber, entrega información para dar aspectos nobles al ser humano. No debemos tener una mente abierta y no menospreciar ideas que no sean parecidas a las nuestras. Consecuentemente, doctrinas teosóficas tales como las de la reencarnación y el karma deben ser examinadas y analizadas a la luz de estos cambios. Para muchos de nosotros no resulta fácil abandonar ideas con las cuales hemos crecido, especialmente aquellas de tipo religioso, incluso cuando su inexactitud puede demostrarse sin mayor esfuerzo. Pero esto es precisamente lo que todo estudiante de esoterismo debe tener el valor y la determinación de hacer, si lo que realmente desea es llegar a la verdad. El esoterismo es un conocimiento oculto a los sentidos. Está asociado a lo metafísico. Tiene que ser interiorizado. No se puede explicar con palabras. Es una autorrealización que cada uno va a ir consiguiendo por esfuerzo propio. Podemos ver el karma como responsabilidad y la reencarnación como esperanza. Cuando se discuten consideraciones en favor o en contra de la doctrina de la reencarnación, es fácil determinar que las primeras representan una lógica muy superior a las que siguen. Para comenzar, si vamos a aceptar la idea de que el propósito de la vida humana es únicamente el desarrollo de la conciencia divina en nosotros, inevitablemente tenemos que concluir que en una sola vida esto es algo imposible de lograr. Estamos tratando de tornar posibilidades latentes en poderes activos. Y el poder, el esplendor, la sabiduría y el amor que esas energías representan, precisan del tiempo necesario para su desarrollo. Y una sola vida es tiempo demasiado breve para lograr ese objetivo. En consecuencia, se requiere una considerable cantidad de encarnaciones para lograrlo. El objeto de la reencarnación es capacitar al alma, progresar en conocimiento y bondad por las experiencias obtenidas en cada una de ellas. En algunas encarnaciones se posee capacidad para adquirir rápidamente varias experiencias y en otras se es un poco torpe y se necesita repetir una y otra vez una misma experiencia. Es imposible lograr la perfección espiritual en una sola encarnación, por lo que es necesario que el alma retorne a la tierra una y otra vez para que aprenda lo que la escuela de la vida en diferentes circunstancias cada vez tiene para enseñarle. Las experiencias vividas en nuestros cuerpos físicos se convierten en facultades y poderes para la evolución espiritual. Así que es un proceso de asimilación. En segundo lugar, los poderes más rudimentarios de observación dejan absolutamente en claro las enormes diferencias existentes entre seres humanos en términos de inteligencia, aspecto físico, salud, talento personal,
capacidades, temperamento, vida interior, etcétera, tendremos que estar de acuerdo que en un Dios al que se pronuncia infinitamente justo, bondadoso y todopoderoso, nunca nos podrían semejantes condiciones de desigualdad. Todos estaríamos exactamente en las mismas condiciones y con las mismas capacidades y ventajas. Porque si no ha vivido anteriormente, ¿cómo explicar que en su vida presente un niño haya nacido ciego, por ejemplo? Si no ha vivido anteriormente para cometer el error que ahora redunda en su ceguera. En consecuencia, negar existencias en reencarnaciones anteriores nos pone ante la monstruosa idea de un Dios que, teniendo poder infinito para impedir injusticias, se niega a utilizarlo y permita que un ser humano nazca ciego sin haber hecho nada para merecerlo. Se trata aquí de una cuestión de la lógica elemental, desafiada impunemente por la respuesta que nos dan en teología para explicar el asunto. Es la voluntad de Dios y sus decisiones son misteriosas. Cada alma viene a este mundo fortalecida por sus victorias o debilitada por sus derrotas de vidas anteriores. En cada encarnación tenemos una personalidad diferente, pero la individualidad es la misma. Y la personalidad que emerge es el resultado de las tendencias y facultades desarrolladas a través de vidas pasadas, los escantas o semilla de características de su propia hechura, la herencia que se lega a sí mismo para su futuro. Esto, por cierto, no constituye una aplicación, sino una abierta confesión de ignorancia y total ausencia de sentido común. Y a menos que estemos dispuestos a suponer que los teólogos carecen por completo de estas virtudes, debemos suponer que detrás de su negación de la reencarnación hay otros motivos. Y los hay. Porque si se acepta que la idea de que las condiciones en las que reencarnamos son el resultado de nuestros actos en vidas pasadas, o que lo que nos ocurre es en respuesta a la necesidad de aprender ciertas lecciones que favorecen nuestro avance, la necesidad de intermediarios entre Dios y nosotros para lograr nuestra salvación desaparece por completo, lo cual hace de las iglesias algo irrelevante con respecto a la rectitud con la que debemos vivir. Un gran número de clero está materializado, es dogmático y con demasiada frecuencia corrompido. Las grandes religiones están en guerra. Hay discordia en lugar de unión. Y además hay muchos dogmas sin pruebas. Lo que nos presenta la teosofía no es una especulación o una hipótesis, sino conocimiento. Conocimiento poseído por hombres que por el desarrollo de sus facultades se han hecho capaces de poder investigar directamente el lado oculto de la naturaleza. Lo que esto deja claro es que los seres humanos debemos redimirnos en base a nuestro esfuerzo personal para vivir una vida apropiada, en lugar de tener que apoyarnos en una muleta teológica que por edades incontables ha sido la causa primordial del sufrimiento humano y que ha contribuido en nada a nuestro desarrollo interno. Y hay, por cierto, intereses económicos y políticos que impiden que este gigantesco error descontinúe. Quizá todos en algún momento o en alguna encarnación hemos necesitado esa muleta o ese bastón que representan las religiones, pero después debemos dejarlas, debemos caminar solos, aunque también hay que tomar en cuenta lo que dijo HPB. Hay libertad de pensamiento y nadie tiene derecho ni a inmiscuirse ni a juzgar las creencias privadas. Las religiones abren camino, pero sus dirigentes son los que las corrompen. Cuando los seres humanos aceptaron la idea de encomendar su salvación a manos de alguien o algo ajeno a ellos,
perdieron contacto con su ser interno, con ello abandonando psicológicamente una total responsabilidad por sus actos. Observemos el mundo de hoy en el siglo XXI, aparentemente regido por una medida de egoísmo brutal, por individuos a quienes se les ha dicho que tienen solamente una vida para vivir y que en consecuencia tratarán de vivirla de la manera más conveniente a sus intereses, con absoluta indiferencia por el bienestar de sus congéneres. Pero se les ha dicho también que si se arrepienten sinceramente de su mal proceder, se verán salvados. Por cierto, siempre y cuando acepten pertenecer a la religión que les promete salvación. De no aceptar la oferta, no habrá esperanza de salvación para ellos. Y el resultado será la condenación a un infierno eterno donde arderán por la eternidad. Esto, por cierto, solo puede considerarse como una manipulación deshonesta que emplea el temor como un medio eficaz para someter psicológicamente y controlar a personas emocionalmente vulnerables que navegan en la ignorancia, y los resultados de tan deplorable enseñanza son fáciles de observar en el desajuste psicológico del mundo actual. Algunas religiones convierten a parte de la humanidad en sus esclavos, en esclavos de ese pequeño número de los que los engañan bajo la falsa apariencia de salvarla. No va a venir ningún avatar a salvarnos, tampoco lo van a hacer los que ya han venido. Nuestra salvación, nuestro desarrollo de conciencia, nuestra iluminación está en nuestras manos. Lo lograremos con nuestro propio esfuerzo a lo largo de muchas encarnaciones. Las experiencias que tenemos son nuestra responsabilidad, consecuencia de nuestras acciones, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Los maestros encarnados o no siempre acompañan a la humanidad, pero no podemos esperar una implicación directa. Ellos nunca se rebajarían a prestar atención a cuestiones individuales o particulares. No están para facilitar las cosas. Esa no es su labor. Además que el karma tampoco lo permitiría. Una enseñanza religiosa verdaderamente espiritual entregada principalmente a nivel de la niñez informará a los seres humanos que su salvación, palabra que en teosofía se reemplaza por liberación, depende solamente de ellos mismos y de la forma como elijan vivir su vida. Si la viven respetando la ley natural, en conformidad con los 10 mandamientos o cualquier otro código de ética que predique el amor y la consideración por nuestro prójimo, o por lo que realmente favorece nuestro desarrollo interno, se verán perfectamente salvados sin necesidad alguna de sacerdotes, templos, dogmas sin sentidos o de representantes de la divinidad interviniendo en nuestro favor sin que nadie se los haya solicitado. Aceptar la doctrina de la reencarnación es aceptar algo que reafirma nuestra inmortalidad, algo que elimina cualquier posibilidad de injusticia en la vida humana y algo que continuamente nos ofrece nuevas oportunidades de redención y enmienda de pasados errores. Insistir en negar la validez de ciertas leyes que rigen nuestro desarrollo interno es aceptar la idea de un Dios caprichoso y irresponsable, noción inaceptable y en completa contradicción a las cualidades que otorgan a la divinidad precisamente aquellos que niegan la reencarnación. La reencarnación le da sentido a la vida. Debemos actuar en favor de la armonía. Eso es lo que nos ayudará a elevar nuestra vibración. Antes o después lo aprenderemos, generalmente a través del dolor y de las duras experiencias. Negar la reencarnación ignora además el principio universal de causa y efecto que da a cada cual precisamente lo que cada cual merece. El gran pensador americano Emerson llamaba ley de compensación a lo que en las religiones orientales llaman ley de karma.
ley regida por causa y efecto, y conjuntamente con la reencarnación, ambas leyes mantienen el orden y correcto balance de nuestro desarrollo interno y el del proceso universal. Estos conceptos, karma y reencarnación, cobran sentido cuando concebimos el universo como un organismo único, compuesto por un vasto número de organismos menores, todos interconectados en una inmensa variedad de grados de conciencia y desarrollo. El hombre es una parte activa de este proceso y el proceso es además ordenado e intencionado. Entre las razones que se esgrimen para negar la reencarnación, hay una que en primera instancia parece razonable. Aparentemente, es un hecho que la población mundial ha ido en aumento a través de los siglos y que hoy tenemos en el planeta más personas que hace unos 200 años. Siendo este el caso, se alega que si la reencarnación fuera un hecho, la población mundial sería consistentemente la misma en número. Pero esta conclusión toma en consideración solamente lo que se conoce como historia escrita, que cubre aproximadamente unos 5.000 años. Pero si consideramos que la humanidad ha estado en el planeta millones de años, el argumento no se sustenta. Ha habido numerosos hundimientos de continentes en un remoto pasado comprendiendo miles de años, hecho confirmado por la geología, y el frecuente desencarne de millones de personas como resultado deja el asunto claro. Es necesario también dejar en claro que la reencarnación no es un proceso continuo para todas las personas. Hay egos espirituales que no encarnan durante prolongados periodos de tiempo, dependiendo de condiciones de influencias cósmicas sobre nuestro mundo que no resultan favorables para su propio desarrollo. Otra consideración es que nuestro globo ha tenido una mayor medida de población de la actualmente existente, pero el hundimiento total de continentes a través de millones de años ha producido en ocasiones sobre 40 millones de desencarnes masivos. Hay que considerar también que miles de individuos que han ido progresando mediante sus encarnaciones comienzan a encarnar más esporádicamente hasta que eventualmente completan su desarrollo y dejan de encarnar. Nadie puede escapar de la reencarnación o ciclo de necesidad. El ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento solo llega a su fin cuando el individuo ha alcanzado cierta perfección espiritual, como es el caso de los maestros o de los adeptos, que solo lo hacen por decisión propia y únicamente para ayudar a la humanidad. Además, vamos a reencarnar donde tengamos la oportunidad de aprender nuevas cosas según nuestros karmas y además donde podamos encontrarnos con almas con quienes tengamos cosas pendientes, o sea que lazos kármicos. Aclarado lo anterior, no existen razones atendibles para oponerse a la idea del reencarne. La vida humana no tendría el menor sentido sin algo que explique las enormes diferencias que caracterizan a los seres humanos, dado sus diferentes estados de conciencia, especialmente en lo concerniente a las marcadas ventajas o desventajas que en ellos se observan, ni las condiciones de vida en las que se encuentran. La doctrina del karma, por su parte, representa el método de la naturaleza para mantener el apropiado equilibrio y armonía de los procesos universales, entre ellos nuestro desarrollo espiritual. Lo incompleto de nuestro desarrollo interno nos hace a veces proceder inadecuadamente, con ello introduciendo desarmonía en un proceso que es y debe permanecer armónico. La ley del karma es el factor que restablece la armonía al hacernos experimentar el resultado o preciso efecto generado por nuestras equivocaciones o mal proceder, siendo
nuestro proceder apropiado, los resultados también lo serán. El proceder negativo o impropio nos trae dolor, lo cual nos permite conducir que el dolor es en realidad el gran maestro en la escuela de la vida planetaria, porque es solo mediante este que eventualmente comprenderemos y lograremos nuestro desarrollo, dado que nos obliga a la reflexión y al cambio. En ocasiones podríamos considerar esto como algo excesivamente drástico, pero en tal caso conviene recordar que se trata de una ley, no de un ser pasando juicio sobre nosotros, y en consecuencia no hay posibilidad de error. Funciona de acuerdo con el principio de causa y efecto, o de acción y reacción, y es algo reconocido y aceptado en muchas religiones, incluyendo la cristiana, donde podemos citar a San Pablo en una de las cartas a los Gálatas. Y cito: hermanos, no os engañéis, Dios no es burlado. Lo que sembréis es lo que cosecharéis. Esto está en la Biblia en carta a los Gálatas. Todos en esencia somos iguales, somos espíritu. La diferencia está en los estados de conciencia, las circunstancias, situaciones y condiciones de cada encarnación fueron formadas por nuestras propias acciones previas, ya sea que estemos conscientes de ellas o no. En el pasado creamos nuestro presente y en el presente estamos creando nuestro futuro. Lo que sembramos, eventualmente cosecharemos. Lo que cosechamos, lo hemos sembrado. Es la forma, medio y método por el cual el universo mantiene su balance, armonía y equilibrio. En consecuencia, y contrariamente a lo que se suele pensar, el karma no debe ser considerado como un sistema, repito, en consecuencia, y contrariamente a lo que se suele pensar, el karma no debe ser considerado como un sistema de castigo. Se trata solamente de una ley destinada a preservar la armonía universal e invariablemente compensará mediante situaciones favorables a aquellos que experimenten inmerecidamente un sufrimiento del que son víctimas como resultado del mal proceder de otros. Este proceso es más bien educativo que retributivo y debe considerarse crucial para la vida y para todo el proceso espiritual del individuo. También debe verse un poco más allá del pensamiento, de las emociones y de las acciones. Otro factor es la voluntad, la intención, que subyace con todo lo que hacemos, que depende del nivel de desarrollo espiritual de cada uno. Cada quien recibe lo que merece, para bien o para mal. Es el destino creado por cada uno. El karma acumulado de todas las encarnaciones queda almacenado en la envoltura áurica, que representa la individualidad, y es lo que le da forma a los skandhas de la siguiente personalidad. Los skandhas son los mecanismos por los cuales los atributos de la vieja personalidad pasan a la nueva. Su raíz es skam, que quiere decir levantarse. Algunos lo interpretan como el movimiento que van haciendo esos elementales. Se levantan, vuelven a corporizarse. Y además hay skandhas para cada plano. Reencarnación y karma deben entonces ser considerados como dos leyes universales fundamentales que apoyan nuestros esfuerzos por lograr el desarrollo interno entre, no veo bien, entre las personas capaces de pensar. Muchos habrán atravesado una situación en extremo dolorosa que nada han hecho para merecer. Pasados los años y mirando retrospectivamente, nos sentiremos profundamente agradecidos al darnos cuenta de lo mucho que esa situación nos enseñó y la forma como cambió nuestra vida para mejor.
Estudiar estas dos doctrinas cuidadosamente y ponderarlas repetidamente, dispuestos a seguir sus sugerencias, nos representará una buena medida de avance interno, ayudándonos a soportar con ecuanimidad y sin amarguras las dificultades que inevitablemente encontraremos en nuestro caminar por la vida. Karma y reencarnación están vinculados. No se puede tener uno sin el otro. La reencarnación, además, no es una característica exclusiva de la humanidad. Consiste en la alternancia de actividad y descanso, que puede ser observada en el mundo natural mediante el proceso cíclico de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte de la forma física y la persistencia de la vida. El destino kármico depende si nuestra mente gravita hacia lo inferior, o sea, hacia Kama, o hacia lo superior, a Buddhi. Desde que tenemos mente, el hombre tiene la capacidad de discernir o libre albedrío. Y de ahí la responsabilidad, lo que crea karma. Así que el alma es la modeladora del karma. Esta ley además trasciende los ciclos y además es lo que nos asigna el tiempo o duración de la encarnación. Ya. Pregunta, ¿hemos pues de inferir el estado pasado de un hombre por su presente? A ver, dice Teos es, bueno, dice, solo hasta el punto de creer en su vida presente es lo que había de ser en justicia para redimir los pecados de la vida anterior. Por supuesto, nosotros, exceptuando los videntes y los grandes adeptos, no podemos, como mortales ordinarios, conocer lo que esos pecados fueron. Dado los pocos datos de que disponemos, nos es imposible determinar lo que debe haber sido la juventud de un anciano. Y por las mismas razones tampoco podemos sacar solo por lo que vemos conclusiones decisivas de la vida de un hombre, de lo que haya podido ser su vida pasada. La clave de la teosofía. Blavatsky. El karma, por lo tanto, es simplemente la acción, una concatenación de causas y efectos, aquello que ajusta cada efecto a su causa directa, que guía invisible e infaliblemente a estos efectos para elegir como el campo de sus actividades a la persona adecuada en el lugar correcto. Es lo que llamamos la ley kármica. ¿Qué es? Debemos llamarlo la mano de la providencia. No podemos hacerlo, sobre todo en las tierras cristianas, porque el término se ha conectado y se ha interpretado teológicamente como la previsión y el diseño personal de un Dios personal, y porque en las leyes vigentes del karma, absoluta equidad, basada en la armonía universal, no tienen ni previsión ni deseo. Y porque de nuevo con nuestras propias acciones, pensamientos y obras, las que guían esa ley, en lugar de ser guiadas por ella. Porque todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Galatas 6:7. Es solo una teología muy antifilosófica e ilógica la que puede hablar de un suspiro del libre albedrío y la gracia a la condenación preexistente a todos los seres humanos a partir de la eternidad, como si la eternidad fuera a tener un principio para comenzar. Pero esta cuestión nos llevaría demasiado lejos en disquisiciones metafísicas. Basta decir que el karma nos lleva de nacimiento en renacimiento y que genera nuevo karma mientras se trabaja el karma viejo. Sanchita. Ambos están, déjame ver que me cuesta trabajo verlo porque tengo la foto. Ambos están, déjame ver, perdone, ambos están indisolublemente ligados uno al otro.
Tenemos que deshacernos del karma si queremos deshacernos de las miserias, de los renacimientos o reencarnación. Reflexiones sobre karma y reencarnación. Blavatsky. Ok, entonces continúa. Lo que constituye el verdadero teósofo no es el propósito individual y determinado de alcanzar el nirvana, la culminación de todo conocimiento y absoluta sabiduría, lo cual después de todo no es sino un egoísmo exaltado, sino la búsqueda desinteresada de los mejores medios de guiar a nuestro prójimo por la recta senda y hacer que el mayor número posible de nuestros semejantes pueda recibir sus beneficios. El Mahachohan, Cartas de los Mahatmas. Sí. Muy bien, procedemos ya con la invocación universal. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás.